primero, artículo 123 de la Constitución Política. ¿Por qué les dije que era una parte del artículo bien complicada? O sea, ahorita está padrísimo, sí, chingón, ya tenemos la fórmula del cálculo del impuesto sobre la renta. Y nos faltan cosas. Ni siquiera está completa la que dijo su compañero. Porque todavía falta la deducción de las pérdidas de los ejercicios fiscales anteriores. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos leyendo este relajo. Alguien que se ponga a leerlo. Adelante. Resolución del Honorable Consejo de Representantes de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12 horas del día 28 de enero de 2009, estando presentes... esta es mucho choro, empieza desde aquí, lo que necesitamos es esto. A ver, espera, espérame. Aquí está, a partir de aquí. Oye, es que no le abrí en televisión. Proceden a determinar el porcentaje en el que participarán ahí. Proceden a determinar el porcentaje en el que participarán los trabajadores en las utilidades de las empresas durante los próximos años, tomando en consideración el informe final de la Dirección Técnica y demás elementos de juicio. Visto el contenido de estos, se encuentra en aptitud para resolver al tenor de lo siguiente. Resultando, primero, la fracción 9 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades que se generen en las empresas de las que presten sus servicios, tomando como base la renta gravable, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A ver, bonos por parte. La primera, ¿qué significa esto? Que todos los trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades que generen las empresas. ¿Cuáles? Todas, absolutamente todas. O sea, este cálculo no es si quiero hacerlo, lo tengo que hacer. ¿Quién lo va a hacer? Desafortunadamente los contadores, no hay de otra, ¿entendido? Entonces, es a la de a fuerza. El tema es cómo lo voy a sacar, ¿ok? Porque aquí nos habla de que se tiene que tomar en cuenta la base, como base la renta gravable, ¿ok? Hasta aquí está muy fácil. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que dice la Constitución. Y ya su compañero señaló cuál es la fórmula. La fórmula son ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, nos da una utilidad o pérdida fiscal a la cual le tenemos que restar, si es que existen, las pérdidas de ejercicios fiscales anteriores hasta 5 años. ¿Ok? Una vez que hayamos hecho eso, ya podríamos decir que lo que queda es nuestra renta. ¿Ok? Ojo, esta fórmula solamente es para el ejercicio fiscal anual. ¿Por qué? Porque utilizo una diferente para hacer cálculos provisionales. ¿De acuerdo? Ahí aguas. Las mensualidades o los pagos cada mes que tengo que realizar a cuenta del ejercicio es distinta la fórmula. No puedo meterme en eso. ¿Ok? Aquí la que me interesa es la anual. Por eso, la única persona que puede controlar la empresa y cómo está la contabilidad es el contador. ¿Ok? Y esto se tiene que pagar en una fecha específica. Los que ya averiguaron qué fecha es la fecha de pago de PTU. ¿Alguien lo Son averiguó? 60 días después de la declaración anual. ¿Y cuándo es la declaración anual? Ahorita le doy la fecha. ¿El 31 de marzo? Entonces tengo hasta abril máximo para pagar o hasta mayo. Salió 30 de mayo. El último día, si mi fecha es de declaración en marzo, el último día de marzo, tengo 60 días, ¿no? Entonces el último día de mayo es el que tengo que pagar esto. ¿Y cómo lo voy a calcular? Ojo, antiguamente estaba súper fácil porque no tenías tema con el PTU, pero al día de hoy tengo que irlo calculando con base en el ejercicio fiscal anterior. Entonces tengo que tener más cuidado porque si yo declaré PTU en el anterior, en este no lo puedo quitar nada más porque sí. La única forma de quitarlo es que, ¿cuál es el día que sigue de mayo? El 1 de junio, máximo al 15 de junio, yo realizo una inversión.
¿Qué quiere decir? Que yo realice una inversión en junio, que esa inversión se va a tener que depreciar a lo largo del ejercicio fiscal para que en el siguiente no pague utilidades. ¿Por qué? Porque le voy a ir restando impuestos sobre la renta por esa inversión. Algunas, la mayoría son deducibles, ¿ok? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con estas fechas. Yo no puedo invertir al día siguiente que hice el cálculo de las utilidades. ¿Por qué? Pues porque no va a funcionar. Yo tengo que hacer inversiones antes de que se generen las utilidades. ¿Para qué? Para que esas utilidades no se generen, ¿ok? Entonces, esa es una estrategia fiscal que muchos utilizan, bueno, muchos contadores utilizan para quitar ingresos de la declaración anual, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Entonces, necesito que lo tengan fresco por esa razón. Entonces, primer párrafo, no tengo tema, porque es lo mismo que dice la Constitución. Segundo, adelante, por favor. Segundo, los artículos 123 constitucional, 117 y 575 de la Ley Federal del Trabajo señalan que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Aquí tengo tema. Ya sabemos qué dicen el 117 y el 575. A ver, chavos, siempre que encuentro un artículo en medio de otro artículo, ¿qué quiere decir? Fundamentación y motivación, lo dijimos. ¿Qué tengo que hacer? Ir corriendo a ver qué dicen esos artículos, ¿ok? No me puedo quedar en stand-by. ¿Por qué? Porque si no sé qué dicen el 123, que ese sí sé que dice, el 117 y el 575 de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué significa? Que no entiendo a qué se refiere ese artículo. La única forma de entender la ley es averiguar absolutamente todo, ¿ok? Ya sé que no se los habían dicho antes, pero si no lo entiendo así, nunca voy a entender un carajo, ni de fórmulas, ni de códigos, ni de nada, ¿ok? Y ahorita nos estamos preparando para entrar a código. Es más difícil estar acá que estar en clase, pero pues ni modo, se los tengo que decir tal cual es. Entonces, cada que vea artículos, en teoría tengo que irme a buscarlos. Más o menos, ¿qué ven que digan estos artículos? ¿Ya los encontraron? El artículo 575 dice que la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas se integrará y funcionará para determinar el porcentaje correspondiente y para proceder a su revisión de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. Es decir, que Es el capítulo 9. este documento está debidamente fundado y motivado. ¿Y el 117 qué decía? Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. O sea, que ellos van a participar únicamente conforme a lo que dice aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ya sabemos de dónde salió el 10%. Entonces, los próximos años, cuando me toquen calcular nóminas y madres de esas, ¿qué significa? ¿Dónde tengo que buscar ese 10%? Ah, pues aquí. ¿Por qué? Porque no está en renta, tampoco está en Constitución y tampoco está en la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Ese porcentaje está determinado por la Comisión de PTU de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Ok? ¿Dudas? No tenemos tema. Tercero, el inciso C de la fracción 9 del apartado A del artículo 123 constitucional. ¿Qué dice esa maíz? La teníamos en la Constitución, ¿no? ¿Qué es? Inciso C, fracción 9, es la que se refiere a la comisión que va a revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen. ¿Ok? A la revisión. O sea que esta es la última revisión que se hizo. Aquí están los fundamentos que siguen del 75 para poder generar este 10%. Y necesitamos ver cómo se genera ese 10%, ¿ok? El 11 con fundamento en lo dispuesto, la fracción, bla, 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 los trabajadores. Esto solamente es
el por qué lo están sacando. Este resultando es nuestra motivación, ¿ok? Después viene las explicaciones concretas. Más bien, este resultando son los artículos en los que se va a fundar del por qué lo van a sacar. Y en el considerando ya vienen las explicaciones de qué es lo que están haciendo, ¿ok? Si se dan cuenta, igual, miles de millones de artículos. Ustedes tenían que haber leído todo esto antes de venir hoy conmigo, pero no lo hicieron y no nos vamos a tardar 20 años en hacerlo. Me voy a tardar 20 años en explicarles un cálculo que ni siquiera necesito explicar porque en teoría lo tendrían que ver en laboral y seguramente no lo van a ver en laboral, que todavía eso me acongoja más. En fin, déjenme ver dónde necesito estar. Aquí están los elementos que se van a considerar para ese 10%. Primero, la estructura de la participación de las utilidades de las empresas constituye un elemento de índice a la equidad y a la eficiencia del sistema político, económico, social de México, que busca alcanzar la distribución de la riqueza al gratificar el esfuerzo productivo y permite mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Este tema analiza de manera general el marco económico. Es todo un choro. ¿Dónde está el cálculo? La tercera y cuarta revisiones del porcentaje del PTU de las empresas se decidieron en contextos económicos sociales muy similares a la situación que se vive en México en estos momentos. En el 86 cayó el Producto Interno Bruto respecto del año anterior en un menos 6.2%. En 2009 la economía se espera que tenga un crecimiento. Sí, seguimos para abajo, para abajo, para abajo. Estas tasas van todavía más para abajo, pero ya no les puedes poner más porcentajes. Todo esto es lo que se utiliza para llegar al monto que viene en el último punto del resolutivo, que es este, ¿ok? La participación de los trabajadores de las empresas será el 10% aplicable sobre la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. A fin de dar cumplimiento a esto, pasará esto. Ahora, ¿cuál es el artículo de la ley del impuesto sobre la renta que se modificó para utilizar como base, aparte de este 10%, el 10% del ejercicio fiscal anterior? Necesito que lo encuentren también. Ojo, cuando tú hablas de solamente la renta, estamos fritos. Y tuvieron que haber buscado el cálculo concreto. Déjenme ver si tengo uno aquí. Es que se me olvidó bajarlo con tanto trabajo. En lo que ustedes buscan ese artículo, por favor. Y a ver si esta cosa me abre, porque... ¿Tienen el cálculo como tal? ¿Cómo se realiza? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Nada más dejen que el correo abra. Porque aparte se tarda 30 años. Ay, Dios mío, esta computadora. Quiero que lo vean ya puesto real. Ay, ¿cuál será? A ver este. Verte Sésamo. Denme un segundo. ¿Ya tienen el artículo? Aparte del cálculo del impuesto sobre la renta. Déjenme ver si esta cosa jala. Creo que en esta materia tenemos más cosas que checar. Aquí hay otro, no, pero es José Luis.
No.